A ver, señores, la nueva Constitución es la obsesión de esta gente fanática. La obsesión de esta gente fanática. Y hay que tener mucho cuidado porque Mirta Vázquez es de lo mismo. Es más de lo mismo. Si no me creen, escuchemos cuando dice que en este momento no es prioridad, pero que se van a generar las condiciones para la nueva Constitución. Escuchemos a Mirta Vázquez. A ver, la Asamblea Constituyente es un tema muy interesante y yo lo quiero plantear así porque creo que hay mucho temor. Hay gente que piensa que plantear el cambio o la modificación de una Constitución es parte de una ideología comunista y no la es. Yo quiero recordarles que en toda Latinoamérica tenemos ahora un proceso en el que probablemente muchos países se están dando cuenta que en nuevos momentos necesitan reajustar sus normas principales y esa es la Constitución. Pero para eso se necesita generar todo un proceso que nosotros los abogados incluso le ponemos un nombre, ¿no? Generar el momento constituyente, que es que la población sienta que hay una necesidad de caminar a una reforma total o parcial de la Constitución. Entonces esas condiciones son parte de procesos largos, ¿no? Y eso el gobierno, este gobierno por lo menos no lo está planteando y no lo va a plantear de hoy para mañana, vamos a cambiar. Incluso yo he escuchado muchas veces al presidente hablar de generar condiciones, de crear incluso comisiones de expertos, etcétera. Hay partidos políticos que están por su lado en una apuesta por legitimar esto con la ciudadanía, recogiendo firmas, eso también es legítimo, ¿no? Entonces, esto va a ser parte de un proceso, no está como uno de las prioridades de este gobierno en este momentito, porque en este momento lo que importa es abordar la pandemia, lo que importa es mirar cómo hacemos que la educación ahora se fortalezca, cómo retornan los niños a clase lo antes posible, cómo hacemos que en nuestro país la gente tenga acceso a algo tan fundamental como la alimentación. Esa es la apuesta en este momento y sobre todo la estabilidad económica, que eso es una cosa, y la reactivación, que eso es una cosa que va a generar las condiciones como para que la población empiece a sentir que supera la crisis por lo menos, y eso también nos da una condición para pensar en reformas de fondo que, por ejemplo, donde está el cambio de la Constitución. A ver, vamos por partes. Toda suavecita te lo dice, es como Dora la Exploradora, es bien suavecita. Hay partidos que están buscando firmas. No, señora, el único partido que está buscando firmas es Perú Libre, el partido de gobierno. El único partido que está buscando firmas para una nueva Constitución es el partido de gobierno. El único partido que está buscando firmas para una nueva Constitución, que es nueva. No es una reforma, es nueva. Es revolución. Porque te lleva a una constitución marxista, leninista, maoísta, con parte de sus integrantes que de los partidos políticos. Y la otra parte de las etnias, de los oficios, de los gremios. O sea, el único partido, cuarta, quinta, sexta, séptima vez, que está buscando firmas es Perú Libre. De Vladimir Cerrón, de los dinámicos del centro. No hay otro partido. Punto uno. Y el presidente de la República, o sea, el jefe de la señora, es de Perú Libre. Y el presidente ha prometido no una, 20 veces, 30 veces nueva Constitución. Y dice, ahorita no es prioridad, sí, todo eso es otra cosita. No, señora, no le creo. Que me diga que ahorita la prioridad es la pandemia, señora, la pandemia ya está en curso, el tema de las vacunas. Este gobierno lo que ha hecho es simplemente cumplir con algún cronograma de pagos y que vengan y se está al tuntún vacunando. Este gobierno prometió, su jefe, señora, que iba a traer una planta de vacunas Sputnik a Maleya. Bueno, eso no se puede porque hasta la vacuna Sputnik ha perdido prestigio en el mundo. Ya Judy le va a contar que hasta la Moderna está siendo observada por algún tipo de inconveniente. Entonces, este gobierno nos está meciendo con que su prioridad es la vacunación y para eso se presta la prensa. La prensa se sigue prestando, porque se muere de miedo del gobierno, a tener al vocero del ministerio, que es el señor Ceballos, todos los días con la sopa de letras de la vacunación. La vacunación sigue su proceso natural y estamos rezagados en América Latina, somos la última rueda del coche. Y se viene la tercera ola, que todos queremos, ¿no es cierto?, que haya sido tan grande
el efecto rebaño hasta el momento, que no dé realmente fuerte la tercera ola. Porque este gobierno tampoco, ¿no es cierto?, ha dicho el señor Ceballos, siempre me confundo con Vicente Ceballos, el que tiene que ser investigado por genocidio, dicho sea paso. Este gobierno no ha dicho, señores, vamos a importar 7 plantas grandes de oxígeno para los 7 principales hospitales de provincia. Vamos a traer 30 plantas de oxígeno para los 30 hospitales de segundo nivel. Y vamos a traer 100 plantas de oxígeno para repartir. Eso no ha dicho este gobierno. Eso no lo ha dicho. ¿Por qué? Porque para este señor no es prioridad el oxígeno. Este gobierno no ha dicho vamos a hacer 100.000, 150.000 pruebas moleculares al día, que es lo más normal del mundo. Esto no ha dicho este gobierno. Este gobierno no ha dicho vamos a importar 5.000 respiradores artificiales. Este gobierno no lo ha dicho. Pues no es prioridad. Este gobierno no ha dicho vamos a solucionar el problema de las contrataciones, del CAS y del dinero que... Este gobierno eso no lo está haciendo. De tal manera, señora Vázquez, que usted simplemente repleta su muy bien delineada boca, porque usted siempre está muy bien puesta, y yo la felicito porque es parte de su investidura el tener, ¿no es cierto?, un buen vocabulario, una buena prestancia, como lo tenía Violeta Bermúdez. Estar bien presentada, porque nos han hecho pensar que uno tiene que ser chabacán, ordinario y procaz, como el señor Guido Bellido, para llamar la atención. La señora nos habla suavecito, con su saquito negro, pero su camisa bien roja y su corazón re rojo. Entonces, mucho cuidado, que hoy no es prioridad. Y cuando me habla la señora de estabilidad económica, la peor inestabilidad económica se llama inflación, y ahí nomás, recesión. Entonces, hay inflación. ¿Por qué? Porque el dólar sigue arriba, porque nadie confía en un presidente que pone una antiminera como usted, señora Mirta Vázquez, antiindustrias extractivas como usted, ¿no es cierto, señora Vázquez?, en la presidencia del Consejo de Ministros. Por mucho que mis buenos amigos de Confiep sean políticamente correctos e ignorantes absolutos de la historia y de la política al decir que usted es un bálsamo. La señora no es un bálsamo, ¿no es cierto? Es un caballo de Troya del comunismo en el Perú. Eso es lo que es Mirta Vázquez. ¿Cómo va a ser tranquilizante, señores de la Confiep, que tengamos un ministro del Interior pro poza de maceración de coca, pro pasta básica de coca, pro de la pasta básica de coca sale la cocaína, pro narcotráfico? Porque si el señor era el asesor en temas cocaleros de Bermejo hasta hace 2 semanas, o monedas, el señor quiere erradicar no el cultivo, erradicar a la DEA, erradicar a la policía, erradicar a las bases. Entonces, ese señor está a favor del narcotráfico por sus hechos y sus dichos. Entonces, señora, usted no genera tranquilidad ni consenso. Usted, en los inversionistas en la educación privada, por dar un ejemplo, el muy conocido César Acuña Peralta, el señor Raúl Díez Canseco, el señor Pepe Luna con su Telesub, ¿no es cierto?, la Universidad del Pacífico, digo, Innova Schools. ¿Ustedes creen que ellos están felices con un ministro que es Conares UTEP, Movadef, que dice que no debe haber inversión privada en educación? No, señora. Todo eso implica desconfianza. Este es el gabinete de la desconfianza. Pero además dice que se van a reorganizar, que se va a juntar con líderes de diferentes bancadas. En buena hora. Pero usted cree que cuando estén a puerta cerrada con estos señores, los van a mecer, y cree de verdad que un congresista políticamente formado, salvo los de Acción Popular que paran en la luna, los demás le van a creer que usted no es lo que es, señora Vázquez? Veamos. Justamente nosotros, desde el momento en que aceptamos esta importante responsabilidad, lo que estamos haciendo es esforzarnos por mirar un poco cómo nos reorganizamos al interno del Ejecutivo, mirar de volver a reafirmar cuáles son nuestras apuestas, cuáles son en este momento las principales urgencias que vamos a abordar y cómo las vamos
vamos a plantear. Creo que para eso hay que trabajar en las condiciones. Yo estoy muy empeñada y lo voy a empezar a realizar desde la próxima semana. Estoy empeñada en hablar, acercarme a las diferentes bancadas. Yo creo y confío, porque además conozco a la mayoría de partidos, de agrupaciones políticas. Creo que tenemos siempre la posibilidad de acercarnos, de encontrar algunos acuerdos, y eso es lo que hay que hacer. Hay que crear las condiciones, y luego nosotros hemos definido, de alguna manera estamos reafirmando las líneas generales de este gobierno, que no han cambiado, que siguen siendo las mismas. Hay que reafirmarlas, y creo que estarán de acuerdo con nosotros los congresistas de que hay apuestas que son ineludibles, que están en el marco de la salud, de la educación, de la vivienda, de cómo encontramos apoyo social para la gente que está en las comunidades, etcétera. Esas son nuestras apuestas que hay que reafirmar. A ver, señora, la línea general de este gobierno y la principal apuesta de este gobierno se llama Nueva Constitución, Asamblea Constituyente. A ver, ¿de qué manera? O sea, si este discurso lo va a tener en Confiep, estos son ingenuos, no saben de política, le van a creer, ¿no? O sea, pero en las bancadas pues, habría que ser bobo, tonto para pensar, ¿no es cierto?, en que usted les está diciendo la verdad. Si la apuesta general del gobierno, lo ha dicho el presidente 1000 veces, es la nueva Constitución. Se acaba de ir PUC, ha dicho que inclusive tienen que indultar a Antauro. O sea, las líneas del partido de gobierno las da supuestamente el ideario de Perú Libre, su plan de gobierno. ¡Qué cerrón! La señora es una invitada al Ejecutivo, como la llama el señor, se lo estoy diciendo con cariño a la señora, que a mí me cae bien, me es simpática la señora. No le creo un ápice, ¿no es cierto? Y estoy a las antípodas de su pensamiento político, pero no puedo decir que me es antipática ni que no es una persona con buena forma. Salvo que yo me estupidice, que no es el caso, o sea miembro de Confiep, le voy a creer, pues. O sea, que yo no le creo un mango lo que dice la señora. La línea general del gobierno de la nueva Constitución. Y eso hay que plantearlo claramente. Claramente. O sea, ellos quieren nueva Constitución y nosotros los que creemos en la democracia queremos vacancia. ¿Cuál es el problema? Si son dos mecanismos constitucionales o no. Y ya no dice que tienen derecho, bueno, yo también tengo derecho a no querer que me gobierne ese señor, porque no le creo un mango, porque ha llegado al gobierno con trampa y porque tiene a los dinámicos del centro atrás. Tal cual. Entonces, las líneas generales y básicas de este gobierno es nueva Constitución, es comunismo. La línea básica del pensamiento de vida de la señora es antiminería. O sea, la línea básica de vida de la señora es anti-industrias extractivas, es pro-aborto, pro-ideología. Su vida, la vida de Mirta Vázquez. O sea, no me pueden decir que a Sambo Cabero y a Óscar Avilés no les gustaba la música criolla, pues eso es un absurdo. Y que si al Sambo Cabero lo nombraba ministro de Educación y era a promover el rock and roll. Eso ustedes saben que es una estupidez. Lo estoy haciendo con manzanitas y con naranjitas para que todo el mundo lo entienda. Pero dice que se va a acercar a las bancadas, que no hay imposibles. Escuchemos la conciliadora, señor. Son 30 días los que tiene el gabinete para presentarse ante el Congreso. Yo preferiría que esto se avance, que lo hagamos lo antes posible, pero creo que sí es bien importante lo que mencionabas. Primero, creo que hay que generar algunas condiciones, hay que volvernos a acercar a algunas bancadas. Yo creo que hemos pasado por un momento de crispación política fuerte, pero yo no de ninguna manera descarto que podamos volver a dialogar con varias de estas agrupaciones políticas. Yo con la mayoría de agrupaciones que ahora están en el Congreso ya he trabajado cuando he sido congresista, presidenta del Congreso, y yo encuentro que no hay imposibles ni hay una situación que no se pueda entrar en, digamos, en diálogo, en debate, ¿no? Entonces, ahí yo reconozco que hay bancadas que incluso tienen posiciones bastante interesantes de poder avanzar, de poder llegar a lo que yo llamo los mínimos consensos. Claro. No podemos estar de acuerdo en todo, pero avancemos en lo que sí estamos de acuerdo. Bueno, señora Mirta Vázquez, como usted tiene formación política, yo le tengo que decir que es imposible
llegar a un consenso con un marxista, leninista, maoísta, Pensamiento González, porque no creen en la democracia. Eso es un imposible en la historia. Imposible. Eso es un imposible. Pero ella está preocupada por el tema de la cuestión de confianza. El gran legado, nefasto legado, ¿no es cierto?, en la historia del Perú, de Martín Vizcarra, del ideólogo del cierre del Congreso, que es el señor Cateriano, Vargas Llosa, Eloy Espinosa Saldaña, Marianela Ledesma, ¿no es cierto?, el fallecido señor Ramos y el doctor Miranda, es haber legitimado el cierre del Congreso de manera ilegal. Porque desde el punto de vista de la forma fue un mamarracho el cierre del Congreso. Ya les he explicado que tú sin un acuerdo de Consejo de Ministros no puedes cerrar el Congreso. No se hizo una reunión de Consejo de Ministros, no está el acta del Consejo de Ministros. Vizcarra cerró porque se le dio la gana el Congreso. Y lo cerró así. Y lo cerró a las 4 de la tarde, juramentó a las 9 de la noche, no había Consejo. Eso, desde el punto de vista formal, un mamarracho. Y desde el punto de vista de fondo, el Poder Ejecutivo, mediante el Premier de la República o Primer Ministro, llámelo para que usted lo entienda como quiera, se presenta al Parlamento y dice: esta es la manera como yo voy a manejar el Poder Ejecutivo. Pero dentro de sus atribuciones, ¿no es cierto?, está el ejercer el poder del Poder Ejecutivo, del presupuesto público, de dar decretos supremos, pedir facultades legislativas para gobernar. No está el presidente de la República para reformar el Consejo Nacional de la Magistratura, para reformar la Fiscalía, para decir yo voy a cambiar la Defensoría del Pueblo, yo voy a cambiar. Esos son cambios constitucionales. Yo quiero paridad de género. Tú no gobiernas, ¿no es cierto?, con paridad de alternancia. Por último, en tu propio gabinete pones un hombre y una mujer. Tú no gobiernas diciendo yo no quiero reelección de los congresistas. ¿Qué tiene que ver eso? Nada. Y ese mamarracho lo impulsó Cateriano, Vargas Llosa, todos los políticamente correctos, toda la caviarada. A eso hay que ponerle una cortapisa y volver a explicar como pa' bruto que la Constitución te dice los actos gubernamentales tienen que ver con esto y no tienen que ver con esto. Para reformar la Constitución hay mecanismos. Primera legislatura, segunda legislatura, si quieres hacer referéndum no puede ser sobre pena de muerte, derechos fundamentales, lo estoy hablando en términos muy sencillos para que todo el mundo lo entienda, ni sobre impuestos. Si no haces un referéndum y dices yo quiero bajar el IGB a 5%, yo no quiero pagar impuestos, yo no quiero pagar serenazgo, para eso está claramente estipulado. Entonces, eso es regular la cuestión de confianza. Para que no venga alguien como Puca y diga, no me quiere mi reforma agraria, lo hago cuestión de confianza. No quieres que la ideología de género sea parte del core, yo hago cuestión de confianza. No quieres que... para eso es. Pero la señora, suavecita como es, dice, estoy preocupada por la cuestión de confianza. Escuchemos. Sí, ese es un tema que a mí personalmente me preocupa mucho porque yo conozco bastante bien esta discusión que se está dando. Se quiere aprobar una reforma sobre cuestión de confianza que yo creo y estimo que es muy peligrosa, pero además no solamente es mi opinión, el Tribunal Constitucional lo ha dicho muchas veces, no podemos generar desbalance de poderes. Hay un sentido en la regulación de la cuestión de confianza versus la vacancia, etcétera. Son mecanismos para mantener equilibrio de poderes y no se puede tratar de regular independientemente uno de otro, porque lo que se genera es un hecho totalmente pernicioso, que es los poderes entran en una suerte de desequilibrio y uno puede sobreponerse sobre otro. Eso es gravísimo en el marco del Estado de Derecho. Miren, yo entiendo perfectamente que creo que hay un interés legítimo del Congreso, hay una preocupación que obedece también a las crisis que hemos tenido, por supuesto, ¿no? Y creo que detrás puede haber una buena intención pensando que esto puede solucionar los problemas de inestabilidad política que hemos tenido, pero no va a ser así. Yo lo que instaría al Congreso es que reflexionen un poco esto. Incluso creo que podemos trabajar proyectos conjuntos respecto a cómo regulamos los mecanismos de equilibrio de poderes que implican todos los procesos. Comenzar. Todo esto nació porque el pueblo peruano
le dio 72 congresistas a Keiko Fujimori. Y Cateriano, Vargas Llosa, químicamente puros antifujimoristas, no podían soportar que Keiko tuviese 72 congresistas. No lo podían soportar. Entonces comenzaron con la dictadura congresal. ¿Cómo hacer dictadura congresal? Pues si tienen 72 votos tienen que ejercer la representación que le ha dado el pueblo. ¿No es cierto? La dictadura congresal, el obstruccionismo, que fue mentira. No fue un poquito, fue mentira. Y mentira te dice que fue Fernando Zavala, te lo dice Torne, que eran el primer ministro y el ministro de Economía de PPK. Pero le dijeron a PPK, te quiere vacar, te quiere vacar, te quiere vacar, te quiere vacar, cierra el Congreso. Esa era la idea. Cuando PPK se reúne con Keiko en la casa de Cipriani, lo primero que le dice, oye, ¿me quiere vacar? Lo quiero vacar, gobierna. Tenían planes de gobierno muy parecidos. En donde el fujimorismo no se dio, en el tema del Ministerio de Educación con la ideología de género. Y la verdad es que tenían todo el derecho al mundo. ¿Por qué? Porque le aprobaron todo su paquete. Y no gobernaron bien los de PPK porque tenían viceministros ollantistas. Eso es su problema. Pero cuando cierran el Congreso, es por eso, porque no podían soportar que el fujimorismo tuviese mayoría. Si esto va mal, y hicieron lo que hicieron. Y esta señora estaba de acuerdo con esa tesis, y esta señora estaba de acuerdo, vizcarrista al mango. Después de todo lo que se le encontró a Vizcarra, ella no quería que Vizcarra se vaya. Ella quería que Vizcarra votó en contra de la vacancia presidencial. Ella. Entonces, ella considera que el presidente puede recibir coimas. Ojo con ella, no vaya a ser que esté recibiendo plata de proveedores del Estado. Y lo considere normal. Por eso yo siempre le decía a Mecharao, de Belaún, de Dino Costa, que usted, que tú tienes una empresa offshore donde te ponen plata por ser ministra. Yo no, jamás. Bueno, perdón, pues es lo que tiene PPK. ¿Qué cosa está defendiendo? Todos los que votaban en contra de la vacancia en PPK, ¿qué estaban defendiendo? Que un presidente reciba coimas. Eso es lo que está defendiendo. Bueno, esta señora defendía que se quede Vizcarra y que se vaya Merino, ella. Entonces, ese es el problema. Que al presidente le han dicho cierre el Congreso. Esa es una manera de dejar de lado el Congreso y gobierna en base a decreto legislativo durante 6 meses hasta que haya una nueva elección congresal, o junta las firmas por una nueva asamblea constituyente y deja el Congreso relegado y lo que importa, y te lo están diciendo. Todo eso está a favor de la señora. Dice, lo que pasa que en este momentito, así ha dicho, momentito, todavía no dijo momento, momentito, no están dadas las circunstancias.